Yo nunca olvidaré el día en que Claudia irrumpió en mi vida como un vendaval de los Pirineos, arrastrando consigo el eco de truenos que nadie más parecía oír. No te atrevas a mirarme con esa pena, niña. Yo no soy una santa y tú no eres una víctima, me espetó mientras sus manos callosas, marcadas por años de labranza en los campos de Huesca, me arrancaban de las garras de aquella asistente social que olía a burocracia rancia. En ese instante, con solo 12 años y el corazón hecho trizas por el rechazo de una sociedad que me tachaba de anormal, por besar a una compañera de colegio, supe que mi mundo acababa de romperse. Y que ella era la grieta por donde entraría la luz, o quizás la oscuridad más profunda. Huesca, esa ciudad de piedra y silencio, acunada por las montañas que parecen guardianes eternos, era el último lugar donde alguien esperaría encontrar refugio para almas como la mía. En 2000, cuando España aún lamía las heridas de la transición y el franquismo susurraba en las sombras de las catedrales góticas, ser una niña que soñaba con chicas en lugar de chicos era como llevar una marca de Caín invisible. Yo, Noelia, hija de una madre que me abandonó en un convento de monjas porque Dios no perdona lo que no entiende, había rebotado por orfanatos desde Zaragoza hasta Jaca, siempre con el estigma de difícil de colocar. Mis hermanas de infortunio, Lucía con sus ojos de ciervo asustado y la timidez que la hacía tartamudear, Marta, la rebelde de pelo teñido de rojo que escupía insultos a los curas, Elena, la soñadora con pecas que dibujaba paisajes de libertad en las paredes de los dormitorios, y Sofía, la mayor con trenzas que ocultaban moretones de un padre ausente, éramos 5 parias que nadie quería. 5 chicas LGBTQI rotas, como jarrones de porcelana aragonesa hechos añicos contra el suelo de la hipocresía. Claudia nos encontró o nos adoptó, como decía el papeleo, en una tarde de noviembre, cuando el viento del norte azotaba las murallas de la ciudad y las hojas de los plátanos caían como lágrimas amarillas. Ella tenía entonces 40 años, una viuda sin hijos que regentaba una pequeña finca de olivos en las afueras de Huesca, heredada de un marido que murió en un accidente de tractor sin dejar más que deudas y un gato tuerto llamado Ramiro. He visto suficiente miseria en esta tierra para saber que el diablo no está en vosotras, sino en los que os juzgan, nos dijo esa noche alrededor de una mesa de roble astillada, sirviéndonos un guiso de cordero con patatas que olía a hogar por primera vez en mi vida. No era maternal en el sentido cursi, Claudia era un torbellino de pragmatismo aragonés, con su acento áspero de las sierras, sus manos que olían a tierra y aceite, y una mirada que perforaba el alma como las agujas de los pinos en invierno. Pero en sus ojos, bajo esa coraza, había un secreto que tardaríamos 25 años en desentrañar. Ella misma había amado a una mujer en su juventud, una historia enterrada bajo capas de vergüenza y supervivencia. Los primeros años fueron un campo de minas emocionales, salpicado de risas robadas y lágrimas contenidas. Vivíamos en una casa de adobe blanco en las colinas de Peralta de Alcofea, a las afueras de Huesca, donde el sol se ponía sobre viñedos que susurraban promesas de vino tinto y olvido. Claudia nos educó con mano firme: aquí no hay princesas ni víctimas, hay guerreras. Nos enseñó a podar olivos al amanecer, a cocinar migas con chorizo que nos unían en torno al fuego, y a leer a Goya y a Lorca a la luz de una lámpara de queroseno, porque la poesía es el único bálsamo para el alma herida. Pero el mundo exterior no era tan generoso. En el instituto de Huesca, Lucía fue acosada por un grupo de chicos que la llamaban marimacho por su forma de caminar, con las manos en los bolsillos y la cabeza alta. Yo, con mi crush imposible por la profesora de literatura, una mujer de ojos negros que recitaba versos de Rosalía de Castro como si fueran oraciones, me escondía en los baños para llorar, sintiendo que mi amor era un pecado que Claudia, con su fe católica tibia, nunca aprobaría. La primera grieta en nuestra familia improvisada apareció cuando Marta, a los 16, se fugó con una chica mayor de Binéfar, una tal Raquel que fumaba como un carretero y prometía llevarla a Barcelona, donde las lesbianas son libres. Claudia la encontró 3 días después en una pensión cutre, besándose con Raquel bajo una manta raída. «Eres una idiota. ¿Crees que el amor es un billete de tren?», le gritó Claudia, arrastrándola de vuelta a casa mientras Marta sollozaba y juraba que nos odiaba a todas. Aquella noche, alrededor de la chimenea, Claudia nos contó por primera vez un pedazo de su pasado: yo también amé a alguien que no debía. Mi prima Carmen, en los veranos de Monzón. Nos bañábamos en el Cinca y sus risas eran mi sol. Pero su familia nos separó, y ella se casó con un hombre que la mató de pena. Fue el primer secreto compartido, pero no el último. Nos unió, sin embargo, esa confesión transformó a Claudia de guardiana en aliada,
y juramos las 5 protegernos como lobas en las sierras. A medida que crecíamos, las tensiones se enredaban como las raíces de los olivos. Elena, la artista, se enamoró de un chico del pueblo que resultó ser un depredador disfrazado de romántico. Él la convenció de que podía curarla de sus inclinaciones y ella, ingenua y desesperada por encajar, lo intentó durante meses. La encontramos una noche de tormenta, magullada no en el cuerpo sino en el espíritu, llorando en el granero con un lienzo rasgado a sus pies. «Porque no soy normal», gritaba, y yo, que ya sentía chispas por Sofía, mi hermana mayor, con su fuerza callada y sus trenzas que olían a lavanda, me tragué mis propios sentimientos para consolarla. «Porque normal es aburrido, Elena. Somos fuego, no cenizas», le dije abrazándola mientras el trueno retumbaba como el juicio de Dios. Claudia, al enterarse, montó en cólera, fue al pueblo con una escopeta de perdigones, nunca cargada, pero amenazante, y le espetó al chico: «Tócala otra vez y te arranco el alma como a un cardo seco». El escándalo corrió como reguero de pólvora por Huesca, nos llamaron la Casa de las Desviadas, y los vecinos dejaron de vendernos leche fresca. Pero en esa humillación, forjamos un lazo irrompible, nosotras contra el mundo, con Claudia como nuestra muralla. Sin embargo, el verdadero veneno se filtró despacio, como el agua en las grietas de la sierra. Yo y Sofía. ¡Ay, Sofía! Ella era la roca de nuestra familia, la que se levantaba a las 5 para ordeñar cabras y pagar las facturas cuando Claudia enfermó de una neumonía que la dejó postrada 3 meses. Con 22 años, Sofía tenía ya esa madurez prematura de quien ha cargado con el peso de los abandonados. Sus ojos castaños, profundos como los embalses de la región, me miraban siempre con una ternura que me desarmaba. Nuestros roces empezaron inocentes, una mano en la espalda al pasar el pan, una risa compartida bajo las estrellas de agosto, cuando Huesca se vacía y el cielo parece un manto de terciopelo. Pero una noche de San Lorenzo, mientras veíamos caer estrellas desde el tejado, nuestros labios se encontraron en un beso que sabía a vino de garnacha y a promesas prohibidas. «Noelia, esto nos destruirá», murmuró ella, pero sus dedos se enredaron en mi pelo como si no pudiera soltarme. El secreto nos devoró. Vivíamos en la culpa, robándonos momentos en el bosque de hayas, donde el musgo amortiguaba nuestros susurros. Lucía, siempre la intuitiva, lo sospechó primero, me confrontó en la cocina, con las manos temblando sobre un cuenco de almendras. «¿La estás traicionando a Claudia? ¿A nosotras?» Su acusación me partió en dos. Le juré que no, que nuestro amor era puro, un refugio en medio del caos. Pero el miedo a la traición, no solo a Claudia, sino a la familia que habíamos construido, nos envenenaba. Marta, ahora activista en Zaragoza, volvía los fines de semana y nos sermoneaba: «Sois cobardes. El amor no se esconde como un ladrón en la noche». Elena, aún herida por su propio desengaño, se distanciaba, pintando retratos oscuros de mujeres encadenadas. ¿Y Claudia? Dios, Claudia. Ella, que había enterrado su propio amor, notaba las sombras en nuestros ojos, pero atribuía todo a los fantasmas del pasado. Nunca imaginó que el fantasma éramos nosotras, 2 de sus hijas, tejiendo un lazo que podía romperlo todo. El clímax estalló en una Pascua de 2015, cuando Huesca se vestía de procesiones y tambores que retumbaban como latidos de un corazón colectivo. Habíamos crecido, yo tenía 37, editora freelance en una pequeña imprenta de la ciudad, publicando antologías de poesía queer que vendíamos en secreto bajo el manto de la catedral. Sofía dirigía la finca, expandiéndola a un centro de retiros ecológicos que atraía a mujeres de toda España. Lucía era terapeuta en Jaca, ayudando a jóvenes como nosotras habíamos sido. Marta, la fiera, lideraba protestas en Madrid por derechos trans. Elena exponía sus cuadros en galerías de Barcelona, sus obras un grito contra la represión. Pero esa Semana Santa, el pasado de Claudia resurgió como un río desbordado. Todo empezó con una carta amarillenta y frágil, llegada de Monzón, la hija de Carmen, la prima amante de Claudia, buscándola. «Mi madre murió confesando su amor por ti. Dijo que tú fuiste su luz, y que el remordimiento la consumió». Claudia, al leerla, se derrumbó en el patio, sollozando por primera vez en décadas. Nos reunimos esa noche las 5 alrededor de la mesa, con el aroma de torrijas flotando como un velo de nostalgia. «Yo la abandoné, chicas. Por miedo. Por esta tierra que aplasta los sueños como uvas en el lagar», confesó, su voz quebrada como el cristal de una botella rota. En ese momento de vulnerabilidad,
Sofía y yo nos miramos, y el peso de nuestro secreto se hizo insoportable. Madre. Hay algo que debemos decirte, balbuceé, y entonces lo soltamos, nuestro amor, robado en las sombras, pero real como la sierra que nos rodeaba. El silencio que siguió fue peor que cualquier tormenta. Claudia se levantó pálida como la luna de Aragón, y murmuró, me habéis traicionado. Todo este tiempo fingiendo ser familia mientras os comíais unas a otras por dentro. No era ira, la devastación, un eco de su propio dolor. Sofía gritó, no es traición. Es amor, lo mismo que tú perdiste. Pero Claudia huyó a su habitación, cerrando la puerta como un sepulcro. Lucía, traicionada en su lealtad, nos acusó de egoístas. Pensasteis en vosotras, no en el lazo que nos une. Marta, al teléfono desde Madrid, espetó, idiotas. El amor no destruye, lo habéis hecho vosotras con vuestros miedos. Elena, en silencio, pintó esa noche un lienzo negro, 5 siluetas rotas, unidas por hilos sangrantes. La fractura se profundizó en semanas de silencio helado. Claudia nos echó no con palabras, sino con la ausencia, vendió parte de la finca para pagar deudas imaginarias, y nos dejó cartas frías, buscad vuestros caminos. Yo no puedo ver más mentiras. Sofía y yo nos fuimos a Barcelona, donde el mar Mediterráneo lavaba nuestras culpas, pero el vacío era un abismo. Intentamos seguir, trabajando en un café queer, besándonos bajo la lluvia de gracia, pero el fantasma de Huesca nos perseguía. Lucía se aisló en Jaca, rechazando llamadas. Marta se radicalizó uniéndose a colectivos que la llevaron a la cárcel por una protesta en la Puerta del Sol. Elena quemó sus cuadros en una hoguera simbólica en las playas de Sitges, jurando no pintar más. ¿Y Claudia? Rumores nos llegaban, vendía la casa, se mudaba a un convento en las afueras, buscando redención en oraciones que no borraban el amor. El punto de no retorno llegó en el invierno de 2018, cuando una nevada cegadora cubrió Huesca como un sudario. Sofía recibió una llamada. Claudia había sufrido un infarto en la finca, sola, con Ramiro el gato maullando a su lado. Volamos de vuelta a las 5 como cuervos regresando al nido destruido. La encontramos en el hospital de la ciudad, tubos en los brazos, su rostro surcado por arrugas que contaban décadas de silencios. Perdonadme, susurró al vernos. Pensé que os protegía escondiendo mi verdad, pero solo os herí más. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y en ese instante el alto trao estalló no en gritos, sino en confesiones crudas. Sofía le tomó la mano, nos heriste al negarnos el amor que tú misma anhelaste. Yo añadí, somos tu legado, Claudia. No traidoras, sino hijas que aman como tú pudiste. Lucía habló de su propia lucha por aceptar parejas no binarias, Marta, liberada de la cárcel, de cómo el activismo era su forma de sanar, Elena, con un nuevo pincel en la mano, de renacer del fuego. Aquella noche en la sala de espera con olor a desinfectante y café amargo, tejimos los hilos rotos. No fue fácil, hubo acusaciones que cortaban como cuchillos navaja. Tú me abandonaste primero, gritó Marta a Claudia. Vosotras me hicisteis sentir sucia por amar, sollozó Lucía ante Sofía y yo. Pero en el núcleo, bajo la rabia, latía el perdón aragonés, terco y profundo como las raíces de la tierra. Claudia reveló el secreto final. En su juventud, no solo amó a Carmen, sino que abortó un hijo de su marido para proteger a su amante, un acto que la marcó con culpa eterna. Creí que Dios me castigaba con la soledad, pero erais vosotras mi salvación. Aquella verdad, tan controvertida en una España aún dividida por el aborto y la moral católica, nos unió en una empatía feroz. PHNN por los años perdidos, pero NGCM por las cadenas que todos habíamos llevado. De esa crisis nació la redención. Claudia se recuperó y transformamos la finca en un santuario, Casa de las 5 Lunas, un refugio para mujeres LGBTQI en Huesca, donde talleres de arte, terapia y viñedos se entretejían con historias de resiliencia. Sofía y yo nos casamos allí en 2020, una ceremonia íntima bajo los olivos, con Lucía oficiando como celebrante laica. Pero el verdadero clímax, el que el mundo vio, llegó 25 años después de nuestra adopción, en el verano de 2025. Las 5 ahora mujeres plenas con canas en las sierras y arrugas de sonrisas, decidimos un acto radical, una unión colectiva, no legal en su totalidad por las leyes españolas, pero simbólica y profunda. En la Plaza Mayor de Huesca, ante cientos de aliados que habían viajado desde Madrid y Barcelona, intercambiamos votos.
No era poliamor en el sentido carnal, sino un compromiso fraternal romántico, un lazo de almas que trascendía la carne, yo con Sofía, Lucía con una pareja no binaria que había salvado en su consulta, Marta con su activista compañera, Elena con una musa artista. Pero en el centro Claudia, de 65, nos bendijo con un anillo de plata grabado con versos de Lorca, en los oscuros espejos del olvido, el amor es el único fuego eterno. El mundo lo vio porque lo transmitimos en vivo, redes sociales explotaron con Huesca se enamora, y hasta El País tituló Las 5 hijas de Huesca, de parias a pioneras. Hubo escándalo, voces conservadoras bramando de generación en la catedral, pero también lágrimas de reconocimiento, de mujeres en pueblos remotos que se sentían vistas por primera vez. Claudia, desde su banco de piedra, vio cómo su acto de amor en 2000 florecía en un tapiz de colores. Adopté a 5 chicas que nadie quería, me dijo esa noche con el ramo de lavanda en las manos, y ellas me adoptaron a mí salvándome del abismo. Hoy, en esta Huesca que ha aprendido a abrazar sus sombras, camino entre los olivos con Sofía, nuestras manos entrelazadas como raíces. El viento del norte ya no azota, acaricia. Y en cada hoja susurro gracias a Claudia, a mis hermanas, a este amor que contra todo venció. Aquellos primeros meses en la casa de Claudia fueron como caminar sobre brasas envueltas en miel, dulces en su calidez, pero quemando con cada paso incierto. Recuerdo el amanecer del día siguiente a nuestra llegada, cuando el gallo de la finca, un bicho arrogante con plumas rojas como la bandera aragonesa, nos sacó de un sueño agitado. Claudia ya estaba en el patio moliendo café en un molinillo de madera que chirriaba como un lamento antiguo. Arriba, pandilla de holgazanas. En esta tierra el sol no espera a las princesas, nos espetó, pero sus ojos, rodeados de patas de gallo como surcos en la tierra, brillaban con algo que no era solo severidad, era esperanza, frágil como un brote de almendro en febrero. Nos asignó tareas con la precisión de un general en las guerras carlistas que tanto le gustaban contar. Lucía, la más pequeña con 10 años y coletas deshechas, se encargaba de los huevos, su timidez la hacía tropezar con las gallinas, pero reía cuando una ponía un huevo en su delantal, como si fuera un tesoro de las Indias. Marta, quinceañera y ya con el fuego de la rebeldía en las venas, cuidaba los olivos, maldiciendo cada rama que se negaba a ceder. Maldita sea esta tierra de curas y terratenientes, gruñía, pero Claudia le replicaba, la tierra no es enemiga, niña. Son los hombres los que la pervierten. Elena, 13 años de sueños con ojos de color avellana, dibujaba mapas de la finca en trozos de papel de estraza, soñando con jardines imposibles llenos de rosas y fuentes cantarinas. Sofía, la mayor a los 17, era la mano derecha de Claudia, ordeñaba las cabras con movimientos fluidos, como si hubiera nacido en aquellas colinas, y su voz calmada apaciguaba nuestras peleas incipientes. Y yo, Noelia, en el medio con mis 12 años de curiosidad insaciable, me ocupaba de la cocina, pelando patatas que cortaban como cuchillas mis dudas, ¿nos echaría pronto? ¿Era esto un sueño del que despertaríamos en otro orfanato? La rutina nos tejió despacio. Por las tardes, cuando el sol de Aragón doraba las piedras de la casa, Claudia nos reunía en el porche, un balcón de madera que crujía como huesos viejos, para lecciones improvisadas. Nos leía fragmentos de La casa de Bernarda Alba de Lorca, advirtiéndonos, mirad cómo el silencio mata más que las palabras. No dejéis que este mundo os calle. Hablaba de Goya, el pintor de Fuendetodos, no lejos de Huesca, y como sus caprichos eran un puñetazo al clero y la nobleza. Él vio la oscuridad en los ojos de la gente como yo la veo en los vuestros. Pero también vio la luz, decía, y en esas palabras, entretejía su propia historia sin revelarla del todo. Una vez al pasar las páginas, sus dedos temblaron en una ilustración de 2 mujeres entrelazadas en un sueño erótico, carraspeó y cambió de tema, pero Lucía, siempre observadora, me susurró después, Claudia guarda algo grande como un río bajo la nieve. El primer conflicto real surgió en Navidad, cuando Huesca se iluminaba con belenes y villancicos que olían a hipocresía. Claudia insistió en ir a misa en la Seo, la catedral que domina la plaza con su piedra fría como el rechazo. No por fe, sino por costumbre. En Aragón, ignorar las tradiciones es invitar al diablo, explicó. Pero para nosotras, era un campo minado. Marta se negó en redondo entrar en esa jaula de oro para fingir ser lo que no somos. Prefiero quemar incienso en el retrete. Elena, fascinada por los ángeles tallados, quiso ir, pero temía las miradas de las beatas.
Sofía me dio proponiendo que fuéramos en parejas, como espías en territorio enemigo. Yo, con el corazón latiendo como un tambor moro, me aferré a Sofía. Su presencia, incluso entonces, era un ancla en el mar de mi confusión. La misa fue un suplicio. Sentadas en un banco de madera pulida por siglos de culpas, oímos al cura predicar sobre la pureza del matrimonio y los pecados de la carne. Cada palabra era una flecha envenenada. Sentí las lágrimas quemándome las mejillas cuando mencionó las desviaciones que alejan a Dios. Sofía me apretó la mano bajo el misal, un gesto fugaz que me salvó de gritar. Al salir, bajo la nieve ligera que caía como confeti amargo, Marta explotó: ese viejo hipócrita. ¿Cuántas novicias habrá manoseado en el confesionario? Claudia la abofeteó, la única vez que lo hizo, su palma resonando como un trueno. Cállate, insensata. Aquí no somos mártires, somos supervivientes. Marta huyó llorando hacia la finca, y esa noche, en la cena de cordero asado y ensalada de borrajas, el aire estaba cargado de silencio. Claudia se disculpó al amanecer con los ojos rojos: os traje para daros alas, no cadenas. Pero esta tierra es como yo, dura por fuera, blanda por dentro. Ese incidente abrió la caja de Pandora de nuestras inseguridades. Lucía empezó a tener pesadillas, despertando con gritos de «no soy mala, mamá», y Claudia pasaba noches velándola, cantándole jotas aragonesas en voz baja, esas melodías tristes que hablan de amores imposibles en las ferias de Tarazona. Elena, para escapar, se perdía en sus dibujos, creando un mundo paralelo donde éramos reinas guerreras cabalgando por las bardenas reales, libres de juicios. Yo, Noelia, me refugiaba en los libros que Claudia traía de la biblioteca municipal, novelas de Carmen Laforet, con sus protagonistas asfixiadas por la posguerra, o El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite, que me hacía soñar con puertas secretas al deseo. Pero el deseo. El deseo era un lobo aullando en mi pecho, especialmente cuando Sofía me ayudaba a amasar el pan, sus brazos rozando los míos, su risa profunda como el Ebro en crecida. Una primavera, cuando los almendros florecían en nubes rosadas que perfumaban el aire de Huesca, llegó el primer amor declarado en nuestra familia. Fue Elena, con 15 años, quien cayó rendida por una vecina de Almudévar, una chica llamada Inés con pecas como constelaciones y una guitarra que tañía flamenco gitano. Se conocieron en la feria de San Miguel, entre puestos de churros y caballitos de madera, y Elena volvió a casa con los ojos brillantes como el jarque en estío. «Es ella, Claudia. La que hace que el mundo cante», le confesó una tarde, mientras pelábamos guisantes en el huerto. Claudia se quedó quieta, el cuchillo suspendido, y por un segundo vi en su rostro el fantasma de Carmen, anhelo mezclado con terror. «El amor es un fuego, hija. Quema si no lo cuidas», respondió y la abrazó por primera vez sin reservas. Pero Inés era de una familia devota, de esas que cuelgan medallas de la Virgen en los tractores. Cuando se enteraron, la arrastraron a un retiro en el monasterio de Piedra, para exorcizar demonios. Elena esperó semanas enviando cartas que volvían sin abrir, y una noche de luna llena, se derrumbó en el granero, cortándose mechones de pelo con unas tijeras de podar. «Me odian por lo que soy. ¿Por qué no puedo cambiar?», sollozaba. Nosotras la encontramos un círculo de brazos y lágrimas, Sofía la meció como a una niña, Marta juró venganza, les prenderé fuego a sus campos de cereal, Lucía le trenzó el pelo restante con flores silvestres. Yo, con el corazón en un puño, le susurré: «porque eres perfecta así, Elena. Como las montañas, rugosas pero eternas». Claudia actuó con la furia contenida de una tormenta pirenaica. Fue a Almudévar sola, en su viejo Seat 127 que tosía humo negro, y confrontó a los padres de Inés en su portal, bajo la mirada de los vecinos asomados a las rejas. «Vuestra hija ama a la mía, y eso no es pecado, es milagro. Si la rompéis, Dios os juzgará más que a nosotras». No la escucharon, por supuesto. Huesca es tierra de tradiciones que pesan como yunques, pero Inés escapó esa misma semana, uniéndose a Elena en nuestra finca. Duró un verano de besos robados en los viñedos y promesas susurradas al oído, pero el peso de la familia de Inés la separó. Ella volvió, rota, y Elena pintó su dolor en un mural en la pared del establo: mujeres con alas cortadas volando hacia un sol negro. Ese desgarro nos marcó a todas. Sofía se volvió más protectora, vigilándome como si yo fuera cristal fino. Marta canalizó su rabia en lecturas clandestinas de Simone de Beauvoir, traídas de Zaragoza en mochilas raídas.
Lucía empezó a tartamudear menos, encontrando voz en coros parroquiales donde cantaba salmos con acento queer. ¿Y yo? Yo empecé a notar cómo mis ojos se demoraban en Sofía, en la curva de su cuello cuando se inclinaba a recoger aceitunas, en la forma en que su risa hacía temblar las estrellas. Era un secreto que guardaba como un tesoro prohibido, sabiendo que en nuestra familia de almas heridas, un amor así podía ser la bendición. O la daga final. Años después, cuando la madurez nos pulió como el río y suela pule las rocas, esos recuerdos se convirtieron en el suelo fértil de nuestra fuerza. Pero entonces, en la juventud, éramos solo semillas luchando por brotar en un suelo árido. La adolescencia nos golpeó como un vendaval de bochorno en las Bardenas, trayendo con ella vientos de cambio y polvaredas de confusión que nublaban el horizonte. Para 2008 Huesca había empezado a mutar, el AVE llegaba desde Zaragoza, trayendo turistas con mochilas y mentes abiertas, y las primeras manifestaciones por el matrimonio igualitario resonaban en las plazas, aunque aún lejanas como ecos de Madrid. Nosotras, en nuestra burbuja de olivos y secretos, navegábamos entre la esperanza y el abismo. Claudia, ahora en sus 48, se había ablandado como queso de tronchón madurado, seguía siendo la matriarca de mano firme, pero sus sermones nocturnos se tiñeron de confidencias. La vida en Aragón es como el ternasco, tierno por fuera, pero con hueso duro adentro, nos decía, mientras compartíamos un plato de cordero al horno, regado con el vino de sus viñedos que sabía a sol y sufrimiento. Mi propio despertar fue un torbellino silencioso. A los 18 empecé a trabajar en la librería de segunda mano de la calle Coso, un antro polvoriento lleno de tomos olvidados que olían a tinta y melancolía. Allí conocí a Alba, una estudiante de filología de Zaragoza con cabello corto como un chico de los 20 y una sonrisa que desarmaba fortalezas. Me prestaba ediciones raras de Federico en persona, de Ian Gibson, y en las pausas para café, hablábamos de cómo Lorca había muerto por amar en voz alta. Nuestros encuentros eran inocentes al principio, un roce de dedos al pasar un libro, una mirada que duraba un latido de más. Pero una tarde de lluvia torrencial, cuando Huesca se convertía en un río de paraguas negros, me besó en el almacén, entre estanterías que crujían como testigos mudos. «Eres fuego, Noelia». «No lo apagues», murmuró, y yo me perdí en su boca, sintiendo por primera vez que mi cuerpo era un mapa digno de ser explorado. Pero el idilio duró lo que un arcoíris en la sierra. Alba se mudó a Salamanca por una beca, y su partida dejó un vacío que llené con rabia sorda. Volví a la finca hecha un ovillo de dudas, y fue Sofía quien me encontró llorando en el huerto con las manos manchadas de tierra como si hubiera intentado enterrar mi pena. «El amor no es posesión, pequeña. Es un río, fluye y te lleva», me dijo sentándose a mi lado en un banco de piedra musgosa. Su hombro contra el mío era un bálsamo. En ese momento, el chispazo que había ignorado se encendió en hoguera. La miré, sus trenzas sueltas por el viento, sus labios curvados en esa media sonrisa que conocía de toda la vida, y sentí el mundo inclinarse. «Sofía. ¿Y si el amor está más cerca de lo que crees?», susurré, pero ella se levantó abruptamente como si mis palabras quemaran. «No juegues con fuego, Noelia. Somos sangre del mismo vino». Aquella noche el silencio entre nosotras se espesó como la niebla en el embalse de la peña. Mientras, las grietas en el grupo se ensanchaban. Lucía, ahora en el instituto, sufría bullying por su androginia. Chicos le tiraban notas con caricaturas de marica, y chicas la ignoraban como a una plaga. Una vez, llegó a casa con un ojo morado, cortesía de un puñetazo en el recreo. Claudia, furiosa, irrumpió en la dirección escolar, exigiendo justicia con la vehemencia de una jota bailada en fiestas. «Mi hija no es un chiste para vuestros mocosos. Si no la protegéis, os denuncio al obispado y a la prensa». El director, un hombrecillo con gafas empañadas, balbuceó excusas, pero al final expulsaron al agresor. Aquel triunfo nos envalentonó. Organizamos nuestra primera noche de resistencia en la finca, fogata en el patio, canciones de Joan Manuel Serrat, a todo volumen, y juramentos de lealtad grabados en corteza de olivo. «Nosotras 5 contra el mundo», canturreó Marta, pasando una botella de sidra casera. Pero la traición acechaba en formas inesperadas. Marta, siempre la más volátil, se enamoró de un chico activista de Zaragoza, un tal Víctor que prometía revolución y igualdad. «Es aliado, chicas. Entiende nuestro dolor», nos dijo, volviendo los fines de semana con moretones de manifestaciones y ojos brillantes de idealismo.
Al principio lo toleramos, nos traía panfletos de Felt y nos invitaba a marchas en la capital aragonesa. Pero Víctor era un lobo con piel de cordero, bajo su discurso progresista, latía un machismo sutil que emergió cuando Marta le confesó sus dudas sobre la fidelidad. Eres demasiado sensible, amor. Las lesbianas son dramáticas, le espetó una noche por teléfono, y ella, herida, nos lo contó sollozando en la cocina. Claudia, que lo había recibido con recelo desde el principio, le dijo, huye de quien te hace pequeña, hija. El amor verdadero te hace gigante. La ruptura fue un terremoto. Marta cortó con Víctor en una discusión pública en la plaza de la Universidad de Zaragoza, gritando verdades que hicieron ruborizar a los transeúntes: no eres aliado, eres otro opresor con barba. Él la denunció por difamación, un proceso que nos tuvo meses en vilo, con abogados de oficio y noches de insomnio. En el juicio, en un juzgado de Huesca con retratos amarillentos de jueces franquistas en las paredes, Marta se plantó erguida: no difamo, digo la verdad. En esta tierra de machos, las mujeres como yo luchamos por respirar. Ganamos por los pelos, pero el escándalo nos aisló más. Vecinos que antes saludaban ahora cruzaban la calle, y un cura local predicó contra la familia disfuncional de las colinas. Claudia, en respuesta, plantó un cartel en la verja: aquí vive el amor verdadero. El resto, que mire para otro lado. Elena, meanwhile, encontró consuelo en el arte. Con 19 ganó un concurso local con un cuadro titulado Raíces Queer, 5 mujeres entrelazadas como olivos, con montañas de fondo y colores que sangraban del rosa al violeta. Lo expuso en el Palacio de Villahermosa y la prensa local, El Heraldo de Aragón tan tibio, lo cubrió con titulares ambiguos: joven artista de Huesca explora identidades. Pero una noche borrachos del pueblo irrumpieron en la galería, destrozando el lienzo con botellas rotas. Elena, testigo, se desmayó del shock, y al despertar en el hospital, juró: pintaré el doble. Mi rabia será mi pincel. Claudia la cuidó como a una niña, leyéndole poemas de Gloria Fuertes hasta que el sueño la vencía, y nosotras formamos un escudo. Lucía organizó talleres de arte seguro en la finca, Sofía reforzó las verjas con alambre de espino. En medio de ese caos, mi lazo con Sofía se tensó como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Robábamos momentos, una caminata por el sendero de las pasaderas, donde el río gallego murmuraba secretos, y nuestras manos se rozaban por accidente. Una vez en la vendimia, cuando el mosto salpicaba nuestras ropas como sangre de uva, la besé impulsivamente detrás de un barril. Fue un roce fugaz, eléctrico como un rayo en tormenta, pero ella se apartó jadeante: Noelia, esto nos matará. Claudia nos crió como hermanas. Su rechazo dolió como sal en herida abierta, pero en sus ojos vi el mismo fuego que me consumía. Guardamos el secreto, pero creció como maleza en el huerto, en miradas cruzadas durante cenas, en sueños que me despertaban sudando. El año 2012 trajo el clímax de nuestras tensiones juveniles, la muerte de Ramiro, el gato tuerto, que había sido testigo de todo. Lo encontramos tieso bajo un olivo, envenenado por algún vecino rencoroso. Claudia se quebró como nunca, cavó la fosa ella sola, al anochecer, sollozando plegarias en aragonés antiguo. Era mi único confidente fiel, murmuró, y en esa vulnerabilidad nos confesó más de Carmen: la dejé porque mi padre me amenazó con desheredarme. Pensé que el amor era lujo de ricos. Aquella noche, alrededor de la tumba improvisada con piedras del río, nos abrazamos las 6, Claudia incluida, y juramos no dejar que el miedo nos robara más. Pero el destino, caprichoso como las jotas, tenía otros planes. La década de los 20 fue un puente colgante sobre el abismo, inestable, pero con vistas a horizontes que nos llamaban como sirenas del Ebro. Para 2020 Huesca había cambiado, la ciudad, antaño somnolienta, bullía con cafés LGBTQ y en las callejuelas del casco antiguo y murales de arcoíris en las murallas romanas. Nosotras habíamos volado del nido, pero volvíamos siempre a la finca, como golondrinas a la torre de la catedral. Claudia, en sus 60, dirigía Las 5 Lunas con la energía de una joven revolucionaria, talleres de empoderamiento donde mujeres de pueblos cercanos, de Graus o Barbastro, compartían historias de amores ocultos bajo mantillas de Semana Santa. Esta tierra nos dio raíces, ahora demos frutos, decía, y su sonrisa, arrugada pero radiante, era nuestro sol. Sofía y yo, tras años de danza evasiva, finalmente cedimos al lazo. En 2017, durante una tormenta que azotó los Pirineos como la ira de un dios pagano, nos refugiamos en el granero.
El trueno retumbaba, la lluvia martilleaba el tejado de chapa, y en la penumbra iluminada por un farol, sus labios encontraron los míos con urgencia contenida. Te he amado desde que eras una niña con ojos de tormenta, Noelia, confesó, y lloramos juntos, liberando décadas de anhelo. No fue pasión carnal, nuestro amor era más profundo, un río subterráneo que nutría almas, sino una unión de espíritus, sellada con promesas susurradas, seremos el refugio que el mundo nos negó. Vivimos en Barcelona un tiempo en un piso con vistas al Park Güell, donde edité libros queer y ella gestionó proyectos ecológicos online. Pero Huesca tiraba de nosotras, como las campanas del aseo a maitines. Lucía floreció en Jaca, abriendo una clínica de terapia especializada en identidades no binarias. Su boda en 2019 con Alex, una persona trans de ojos risueños y tatuajes de constelaciones, fue un bálsamo, celebrada en la finca, con jotas bailadas por aliadas locales y un pastel de almendra decorado con banderas arcoíris. Claudia, llorando de orgullo, brindó: habéis convertido mi vergüenza en victoria. Marta, tras su paso por la cárcel en 2014 por bloquear el Congreso en una protesta por la ley trans, se convirtió en abogada de derechos humanos en Madrid. Su pareja, Laura, una periodista feroz con acento andaluz, la anclaba. Juntas fundaron un podcast que destapaba abusos en zonas rurales, ganando premios que las llevaron a TED Talks. Elena, renacida de sus cenizas, expuso en el Reina Sofía. Sus series, Sombras de Aragón, mujeres queer emergiendo de paisajes lorquianos, conmocionaron a críticos, y su musa, una escultura de Barcelona llamada Vega, se convirtió en su esposa civil en una ceremonia en las cuevas de la Sierra de Guara, con velas y ecos prehistóricos. Pero el secreto de Claudia, ese núcleo podrido que había intuido desde niña, estalló en 2022. Una documentalista de TVE llegó a la finca, investigando mujeres olvidadas de la transición. Entrevistó a Claudia, y en un arrebato de catarsis, quizás provocado por un vaso de vino demasiado lleno, ella confesó todo, no solo su amor por Carmen, sino el aborto forzado en una clínica clandestina de los 70, presionada por la familia para salvar el honor. Creí que Dios me maldecía con esterilidad, pero era yo quien me había mutilado, sollozó ante la cámara. El documental Amores enterrados en la sierra se emitió en Prime Time y Huesca ardió en debates. Conservadores la tildaron de pecadora arrepentida, feministas la alzaron como mártir. Nosotros, sus hijas, nos sentimos traicionados al principio, nos lo ocultaste para protegerte, no a nosotras, gritó Marta por Zoom, pero pronto entendimos, su silencio era amor torcido, nacido del miedo a que el estigma nos alcanzara. El alto trao personal llegó para Sofía y yo en 2023, cuando un malentendido casi nos separa. Yo, absorbida por un proyecto editorial sobre memorias lesbianas de la posguerra, ignoré sus llamadas durante días. Ella, estresada por una sequía que amenazaba los viñedos, interpretó mi distancia como desinterés. Te vas como Alba, Noelia. Soy solo un puerto temporal, me espetó en una visita a la finca, su voz rompiéndose como cristal. Herida, respondí: tú eres la que siempre pone la familia primero, incluso antes que nosotras. La pelea escaló. Acusaciones de egoísmo, de priorizar sombras pasadas sobre nuestro presente. Claudia intervino, reuniéndonos en el porche bajo un cielo estrellado. El amor no es perfecto, es persistente como el romero en la tierra seca. Perdonad o pereced. Nos reconciliamos al amanecer caminando por los campos, y ese dolor nos fortaleció. Juramos transparencia, sesiones semanales de consejo de lunas donde aireábamos rencores como ropa al sol. La pandemia de 2020 a 2021 nos unió en aislamiento, transformando la finca en burbuja de sanación, clases virtuales de yoga queer, catarsis colectivas por videollamada, y huertos comunitarios que alimentaron a vecinas en apuros. Emergiendo, planeamos el gran acto, nuestra unión múltiple en 2025, marcando 25 años de adopción. No fue fácil organizarlo. Huesca, aún conservadora en sus entrañas, murmuró contra esa orgía familiar. Pero aliados locales, el alcalde progresista, artistas de la región, lo respaldaron. La ceremonia, en la plaza empedrada al atardecer, fue poesía viva, votos en aragonés y castellano, anillos forjados con metal de olivos podados, y una procesión de antorchas que iluminó la catedral como en fiestas medievales. El mundo lo vio viral en TikTok, cubierto por BBC y La Vanguardia, inspirando a miles. PHNN por las voces haters que inundaron comentarios de escándalo en la España católica. Pero NGCM por las historias compartidas,
mujeres de 50 confesando amores reprimidos, chicas de 16 hallando valor. Hoy a los 42 miro a Claudia, 70, pero con el espíritu de una Jota eterna, y veo el ciclo completado. Adoptó a 5 parias, nosotras la adoptamos de vuelta, tejiendo un tapiz de amor que cubre las heridas de generaciones. En Huesca, bajo los Pirineos guardianes, nuestro lazo es testamento, el amor controvertido y profundo, vence al tiempo como el vino al corcho.